Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la tercera parte de la historia de la química que lleva por nombre Los alquimistas y la piedra filosofal. En pantalla aparece el tiempo donde pueden encontrar el resumen de esta presentación y en la descripción del video pueden encontrar los diversos temas que se tratarán en este video. La química inicia desde la antigüedad. Desde la manipulación del fuego, pasando por la manipulación de los metales, con la obtención de diferentes pigmentos y colorantes, con el hecho de dominar la cerámica y el vidrio, incluso en procesos como fue la momificación en el antiguo Egipto, y para la producción de ciertos alimentos como fue el pan y la cerveza. Entonces, la química ha estado presente desde la antigüedad, desde que las personas pudieron manipular la materia de distintas maneras para diversos propósitos. Después de todas estas manipulaciones de la materia, llegó el momento en el que se preguntaron qué era aquello de lo que estaban hechas las cosas, y para ello los filósofos griegos plantearon diferentes hipótesis. Por ejemplo, para Tales de Mileto, todo había provenido del agua, para Anaximandro de una sustancia desconocida y que no podía accederse a ella, llamada aperión. Para Anaxímenes el principio estaba en el aire, mientras que para Heráclito todo había iniciado con el fuego. Por su parte, para Pitágoras el mundo podía entenderse con las matemáticas, y Platón, tomando ideas de Pitágoras de los poliedros, relacionaba estos poliedros con los elementos o raíces que manejaban los griegos, que era el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos cuatro elementos o cuatro raíces eran parte de las ideas que tenía Empédocles, donde la materia era una combinación de estos cuatro elementos, y contraria a esta visión de Empédocles estaba la visión de Demócrito de que realmente las cosas estaban hechas de partículas de objetos muy diminutos que eran los átomos. Sin embargo, Aristóteles apoyó las ideas de Empédocles y lo que quedó fue la teoría de los cuatro elementos: el fuego, la tierra, el agua y el aire, donde cada uno de estos elementos tiene ciertas características, como el fuego, que es caliente y seco; la tierra es seco y frío; el agua tiene el frío y lo húmedo; y el aire el húmedo y lo caliente. Durante mucho tiempo se mantuvo la idea de Aristóteles, y con la entrada del imperio de Alejandro Magno, toda la cultura se estuvo centralizada de alguna manera en la ciudad de Alejandría. En esta ocasión hablaremos de los inicios de la alquimia, los cuales pueden rastrearse hasta la tabla de esmeralda, que se cree que fue de un rey egipcio llamado Tot alrededor del año 1900 a.C., y quienes los griegos llamaban Hermes Trismegistus, que es Hermes tres veces el grande, donde en esta tabla se dice que se buscaba una sustancia primordial y sus transmutaciones. Entonces, en la tabla esmeralda podríamos encontrar los inicios de la alquimia, donde se dice que Alejandro Magno en el siglo IV a.C. saqueó la tumba del rey Tot y que encontró esta tabla que se piensa estaba hecha de esmeralda. También se encontró en la ciudad de Alejandría los papiros de Leiden y Estocolmo en el siglo III a.C., donde podían encontrarse diferentes instrucciones para preparar diversas sustancias, alrededor de 250 recetas químicas. Entre la elaboración de diversos colorantes también se podía encontrar cómo hacer oro artificial, en el sentido de que se ponía una capa superficial de oro en el sentido del color a un metal, y también la elaboración de gemas preciosas en el sentido de que al hacer vidrios de una manera particular podría imitarse a las gemas. Y en estos papiros se encontraban instrucciones prácticas para realizar diferentes sustancias que aún al día de hoy pueden seguirse para obtener dichos materiales. Por su parte, la alquimia prosperó en el área de Alejandría, donde se concentró gran parte de la cultura y la ciencia de la antigüedad. Sin embargo,
en el periodo del emperador romano Diocleciano, en el 292 después de Cristo, mandó incendiar los libros de los egipcios donde se hablaba sobre la alquimia de la plata y del oro. ¿Qué era lo que estaba detrás de estas ideas de la plata y el oro? La idea de los 4 elementos que había difundido Aristóteles, donde se sabía que la materia se manifestaba de distintas formas y que tenían distintas características o propiedades. Estas transformaciones iban a ser posibles si se hacían ciertos ajustes, en el sentido de que, equilibrando las características que tuviera el fuego, la tierra, el agua y el aire, se podía llegar a una sustancia distinta. Además, un alquimista griego egipcio, Sosismos de Panópolis, para el 300 después de Cristo, nos habla por primera vez de la transmutación de los metales, es decir, de transformar un metal en otro metal distinto, donde la meta siempre fue para los alquimistas que este metal fuera oro, tomar por ejemplo plomo y convertirlo en oro. Para ello Sosismos hablaba de usar calentamiento para separar y combinar cuerpo y vapores. Cuando habla de cuerpo se está refiriendo a metales, a sustancias sólidas, y los vapores son, como lo dice, ciertos humos o aires que se desprendían de los procesos al calentar. También es importante decir que Sosismos nos habla de que quienes le dieron las ideas y los procesos fueron varias mujeres, entre ellas a destacar María la judía y Cleopatra la alquimista. La alquimia estaba llena de secretos, en el sentido de que al buscar que se transmutara un metal en oro, este proceso iba a ser muy valioso para quien lo encontrara y obviamente no iban a compartirlo de manera sencilla con el público en general. Por lo que, para guardar este secreto de los procesos de la alquimia de transformar los materiales, hubo secretos, alusiones, alegorías, metáforas, códigos y, específicamente hablando, grandes cantidades de símbolos para disfrazar la verdad de todos los procesos que iban descubriendo los alquimistas. Por ello usaban palabras clave para dárselo a aquellos estudiosos de la alquimia o para los discípulos de los maestros de alquimia, para que pudieran entender cómo se hacía el proceso, pero que confundiera a un lector casual en caso de que se encontrara con sus secretos. Por ejemplo, en el mercurio se decía que el mercurio, en vez de decir la palabra mercurio, se hablaba de el agua plateada, el hermafrodita, lo que huye sin cesar, lo cual nos habla de esta propiedad del mercurio de ser líquido. Al decir que huye sin cesar se refería al hecho de que el mercurio es líquido, y para los procesos incluso podían encontrarse alegorías como hombres de metal que son desmembrados en un altar, para dar a entender que una sustancia quizás se estaba descomponiendo durante el proceso. En este tiempo con los alquimistas hubo diferentes técnicas como la destilación, la filtración, la sublimación o ya la aplicación de el baño María. Y para poder manejar distintas sustancias tuvieron que modificar utensilios de cocina, adaptarlos, que eran del uso común de artesanos y cocineros, para usarlo como recipientes o receptáculos, y algo muy importante, el uso de varios hornos para transformar las diferentes sustancias o materiales. La búsqueda incansable de los alquimistas era la obtención de la piedra filosofal, que se pensaba que era una sustancia o material que ayudaba a transmutar a los metales, es decir, convertir a los metales en oro, cuyo símbolo pueden ver en la parte derecha, que se refería a la piedra filosofal, y este símbolo nos hablaba de esta interacción de los 4 elementos para poder obtener a la piedra filosofal y poder transmutar los diferentes materiales en oro. No solo la alquimia estaba en la parte de Alejandría o de Europa, también existía la alquimia en China, y se cree que esto fue por la interacción que tenía tanto China con Europa por las rutas comerciales que atravesaban por la parte de Oriente Medio y Egipto, donde obviamente la ciudad de Alejandría se encontraba. Tanto así que existe una orden en el 144 a.C.
donde se prohibía la alquimia, donde decía que aquellos que confeccionaban el oro serían ejecutados. ¿Por qué la alquimia estuvo prohibida en muchos sentidos? Porque el hecho de que existiera una forma de crear oro desestabilizaría las economías y haría ricos a muchas personas de manera desorbitada. Por eso es que muchas veces la alquimia estuvo prohibida, pero a su vez era patrocinada por gente que estaba interesada en este proceso de convertir metales en oro. En China, la piedra filosofal también tiene un propósito más hacia lo medicinal y quizás más hacia la vida eterna en la inmortalidad, donde la piedra filosofal se pensaba que podría ser una píldora de la inmortalidad que estuviera hecha de oro. Y todos estos secretos para preparar esta píldora de la inmortalidad eran pasadas de generación en generación por la tradición oral, es decir, lo decían de los maestros a los alumnos y así sucesivamente. También la piedra filosofal se podía entender como si fuera un elixir, algo que pudiera beberse, por ejemplo durante 100 días para obtener la inmortalidad, y siempre hubo un misticismo sobre la piedra filosofal, ya que para crearla se decía que debía haber circunstancias especiales, como hablar con ciertos dioses o recibir la ayuda de las estrellas en ciertos momentos del año muy específicos. Tanto es la idea de la inmortalidad que, por ejemplo, en el traje de entierro de jade del rey Cao Mo, que falleció en el 122 a.C., se creía que este traje mortuario, que estaba hecho de jade, oro y cinabrio, tenía la propiedad de conferir vida eterna, ya que el jade, el oro y el cinabrio estaban relacionados con la inmortalidad. Después de estar en Alejandría, todo el conocimiento que tenía el mundo antiguo, cuando fue la expansión de los árabes, quienes conquistaron la ciudad de Alejandría, se pudo tener este contacto cultural entre la cultura griega y la cultura del Islam, donde comenzó la traducción de los textos griegos al árabe, donde se hablaba de la alquimia. Un gran alquimista árabe, y quizás el primer grande, fue Jabir ibn Hayyan en el siglo XIII, que se le denomina algunas veces como el padre de la alquimia, donde él pensaba que todos los metales eran una mezcla de dos sustancias, el mercurio y el azufre, y que dependiendo las cantidades de mercurio y azufre podías obtener un metal. Entonces, para él, si se obtenían las proporciones específicas de mercurio y de azufre, se podía obtener oro. Pero no solamente hablaba de metales, también nos hablaba de que podían usarse plantas y animales para los fines de la alquimia. La palabra alquimia, de hecho, se piensa que proviene del árabe al-quimia, para dar lo que nosotros conocemos como alquimia, que su significado está más en el sentido de que era este proceso de transmutación para obtener la sustancia primordial, es decir, lo que iba a ser la piedra filosofal. Si algo pudieron hacer durante todos sus procesos, experimentación y conocimientos los alquimistas, fue purificar muchas sustancias, como lo eran los metales que ya conocían, como el oro, la plata, el plomo, el cobre, el hierro, el estaño y el mercurio, y así poder trabajar de una manera más práctica con estas sustancias. Al-Razi, otro alquimista árabe, nos hablaba del equipo necesario que debería tener un alquimista. Por ejemplo, para disolver metales nos hablaba que se tenían que tener fuelles, crisoles, pinzas, morteros y varillas para poder manipular a los metales o a las sustancias que se estuvieran creando o combinando. Y para los procesos de purificación, usar la destilación, donde se necesitaban hornos, retortas, alambiques, diferentes tipos de cristalería, tamices y filtros. Además, Al-Razi comienza a clasificar las sustancias que se conocían en el momento en 4 espíritus, 7 metales o cuerpos, 13 piedras, 7 vitriolos, 7 boratos y 11 sales, lo que nos habla otra vez de esta parte mística o incluso hasta mágica con la que se concebía a la alquimia.
Si nosotros viéramos un taller de alquimistas o donde trabajaba un alquimista, veíamos que su meta principal era la transmutación, convertir un metal en otro, principalmente convertir diferentes metales en oro, donde podríamos encontrar retortas, que son estos recipientes redondos de cristal, o los alambiques que eran usados para la destilación. También encontrábamos que se necesitaban hornos para calentar las distintas sustancias o evaporarlas, y diferentes utensilios de cristal que podían ser para almacenar algún material o para hacer alguna combinación dentro de este recipiente. También el uso de pinzas para sacar del horno los diferentes recipientes. En este tiempo, gracias a los alquimistas, se desarrollaron muchas técnicas que hasta la fecha se siguen usando, como son la destilación, la calcinación, donde podemos obtener cenizas, la disolución, donde podemos mezclar distintas sustancias tanto líquidas como sólidas, la evaporación, la cristalización, donde podemos obtener sólidos, la sublimación, filtración para purificar, amalgamación, donde podemos tener aleaciones de metales, es decir, combinar dos o más metales, y laceración, donde se habla de que un material que es duro lo podamos hacer blando. Después, la alquimia, de estar en la parte del imperio del Islam, pasó de nuevo a Europa, ya que los árabes habían conquistado una gran parte de España, y cuando Robert de Chester completa su traducción del libro árabe La composición de la alquimia al latín, se pudo tener esta penetración del conocimiento de la alquimia de los árabes en Europa, principalmente o iniciando en el sur de España, en lo que actualmente es Córdoba y Sevilla, donde los secretos de la alquimia de los árabes habían llegado por fin a Europa. Uno de los grandes alquimistas europeos fue Albertus Magnus, quien trabajó arduamente con el arsénico, y se piensa que él fue realmente el descubridor de este elemento. También se hablaba de un falso Geber, un alquimista, donde él pudo obtener los ácidos minerales fuertes como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, los cuales son usados en la actualidad, los cuales pueden disolver metales, y permitía trabajar con los metales de una manera distinta y más práctica para los alquimistas. También, con la llegada de la alquimia a Europa, el cristianismo comenzó a combinarse con la alquimia en el sentido místico, en el sentido mágico, en el que pensaban que el conocimiento para transmutar los metales, para transformarlos, tenían que pedir ayuda, ya hubiera sido a demonios o a ángeles, en el sentido de que creían que el conocimiento era algo incluso celestial. Podemos ver en diferentes representaciones cómo se llena de simbolismo y a su vez de los objetos prácticos, por ejemplo para realizar la destilación, como se muestra en pantalla, que envolvían a la alquimia. Un alquimista apellidado de Roquetaillade nos hablaba, por ejemplo, de la destilación del alcohol, donde a esta destilación del alcohol se le denominaba aquavitea o agua de vida, que viene siendo una combinación de alcohol en agua que le permitió a diferentes personas extraer ingredientes activos tanto de hierbas medicinales y de plantas, lo cual tuvo repercusión en el usar la alquimia para la medicina. También para la Edad Media, el desarrollo de instrumental especializado para los procesos de la alquimia ya era ampliamente conocido, y mucho de este instrumental ha llegado a nuestra época con ciertas modernizaciones y viene desde estos tiempos de la Edad Media. Un alquimista muy famoso fue Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim, o también llamado más en corto Teofrasto Paracelso o simplemente Paracelso, quien se destacó en el campo de la iatroquímica, que viene siendo el antecesor de la química medicinal. Es este enlace entre la química y la medicina, donde la iatroquímica estaba muy enfocada en usar no solamente sustancias que provinieran de plantas, sino de minerales para poder mermar ciertas aflicciones o malestares de las personas.
Paracelso tuvo una recopilación muy grande de remedios químicos y, como se había mencionado, varios de estos eran de minerales y no solo de plantas. El trabajo de Paracelso fue grande en el sentido que incluso se le adjudica el hecho de ser el descubridor del zinc. Y también pensar que el cuerpo era un sistema de sustancias, de minerales, es decir, un sistema químico, lo cual nosotros en la actualidad lo sabemos a la perfección. Una de sus frases fue la de dosis sola factor venenum, donde decía que la dosis hace al veneno y que podemos entender como que cualquier sustancia en la cantidad adecuada puede funcionar como un veneno. En el misticismo también de la alquimia, se pensaba que se podía incluso llegar a través de la alquimia a vidas más avanzadas o a seres más avanzados, incluso la resurrección de los muertos, si se combinaban materiales exóticos de maneras particulares y en cantidades adecuadas. Por ejemplo, esto se puede ver en la imagen donde se puede ver a un homúnculo, donde un homúnculo es un ser humano muy pequeño, donde lo que usaban de materia prima para hacer a un homúnculo era el semen de un hombre, y después este semen era alimentado, por ejemplo, con estiércol, y se pensaba que con esto se podía tener a una persona diminuta. Es claro que el simbolismo en la parte de la alquimia tiene una gran repercusión, tanto que así era la manera en que se guardaban los secretos o los procesos. Por poner un ejemplo, en la purificación del oro se decía que el rey era devorado por un lobo y que este lobo, al ser consumido por las llamas, daba de vuelta vida al rey. ¿En qué sentido se hablaba esto? En el sentido de que purificamos oro en las alegorías y en las similitudes. El rey se está hablando de oro, el lobo realmente era un mineral del arsénico. Al hablar del fuego, derretir, y hablar otra vez del rey era hablar de oro. Lo que nos decía era que si el oro se calentaba, el oro era calentado junto con el lobo, se podía recuperar el oro de manera purificada. A eso se refería esta imagen donde se ve a un lobo devorando al rey. Después el lobo se quema y el rey está de regreso. Podemos ver en el caso de la piedra filosofal este símbolo que pueden ver en pantalla, donde podemos ver a dos personas, donde la aparición de dos personas casi siempre nos indicaba este hecho de que había que combinar para poder lograr tener la piedra filosofal, que se decía que se necesitaban 12 pasos para obtenerla. Y ligado a la piedra filosofal estaba el sentido de la inmortalidad, de este elixir que podía venir de la piedra filosofal para tener vida eterna, y que podía encontrarse en el símbolo del Uroboros, donde el símbolo del Uroboros significa esta inmortalidad, este ciclo sin fin, donde podemos ver a un dragón o a una serpiente mordiendo su cola en la forma de un círculo. Los metales que ya se usaban y sus relaciones con los 4 elementos se encontraba en lo que se sabía de astronomía y astrología, que estaba también muy unida a la alquimia, en 7 cuerpos celestiales, donde el plomo, el estaño, el hierro, el oro, el cobre, el mercurio y la plata estaban con diferentes símbolos con los astros. La luna era la plata y el sol era el oro, y se podía hacer esta similitud por los colores. En el caso, por ejemplo, del hierro, se hablaba del dios Marte, y para el cobre se hablaba de Venus, haciendo ciertas referencias a un lugar donde se extraía el cobre. También podíamos encontrar que había 3 principios para los alquimistas de los que estaban hechos las cosas, que era azufre, sal y mercurio, donde veíamos que ellos seguían teniendo la idea de los 4 elementos del fuego, el aire, el agua y la tierra, y como ya vimos, los planetas y metales también tenían sus símbolos, y todos estos símbolos eran para hacer un sistema que no pudiera interpretar cualquier persona y solo pudieran traducir los diferentes alquimistas. Entonces todo inició con la manipulación del fuego y su descubrimiento alrededor del año 400 a.C., que permitió a los seres humanos manipular los metales, crear cerámica, vidrio,
mejorar sus alimentos, tener acceso incluso a el pan y la cerveza, desarrollar por ejemplo la momificación como fue en el antiguo Egipto, y también en esta historia de la química cómo obtenían diferentes pigmentos y colorantes para su uso diario. Después los filósofos griegos, al comprender de qué estaban hechas las cosas y buscar cuál era la materia de donde había partido todo, se quedó la idea durante mucho tiempo de los 4 elementos del fuego, la tierra, el agua y el aire, que desarrolló Aristóteles, siendo esta idea conservada durante muchos siglos, donde el fuego tenía las propiedades de caliente y seco, la tierra de seco y frío, el agua de húmedo y frío y el aire de caliente y húmedo. Después de las ideas de los filósofos griegos, encontramos el gran desarrollo que tuvieron los alquimistas en su búsqueda por encontrar la piedra filosofal, la cual era una sustancia que podía transformar las sustancias en oro y también de alguna manera otorgar vida eterna o prolongar la vida. En este trabajo de los alquimistas se desarrollaron muchos instrumentos y muchas técnicas que a la fecha se siguen utilizando en química para obtener diferentes materiales y también para combinarlos de distintas maneras o purificarlos. En esta parte dejo los 2 videos anteriores de la historia de la química y unas listas de reproducción que tienen que ver con temas que se han hablado en el canal. Si tienes algún tema que necesites, por favor puedes dejarlo en la caja de comentarios como propuesta para que pueda desarrollarlo. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.